Muy buenas noches, hermanos, paz y bien. Sean todos y cada uno de ustedes muy bienvenidos. Hoy día, lunes 14 del mes de junio, vamos a continuar con nuestro curso sobre la oración, cómo oír la voz de Dios. Hoy día vamos a desarrollar un tema que tiene por nombre la oración en el Nuevo Testamento. Y antes de empezar, como siempre, como todas las noches, vamos a buscar en la palabra de Dios el texto de donde vamos a partir para la reflexión de esta noche. Lucas capítulo 11, versículo 1. Lucas capítulo 11, versículo 1. Nos encontramos ya en el corazón de nuestro curso. Nos encontramos ya como a la mitad del curso con el tema de esta noche. Eso significa que estaremos acabando más o menos en la primera semana de agosto, probablemente. Porque en la última semana del mes de julio voy a estar haciendo un taller de sanación interior sobre las 5 heridas emocionales. Y pues bien, siendo ya la hora, vamos a empezar adorando a nuestro Señor Jesucristo. Te alabamos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Invocamos pues a la Santísima Trinidad sobre nosotros, pidiéndole a Dios la gracia de que abra nuestra inteligencia, de que abra nuestro corazón, que ilumine todo nuestro mundo interior, para que podamos en esta hora dirigirle a Él palabras que sean agradables, para que podamos en esta hora entregarle nuestra oración. Aquel que, como dice la Escritura, inclina su oído a nosotros y nos escucha en el día de la angustia, vamos a ofrecerle a Él nuestra oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En ti confiamos, Señor. A ti elevamos nuestras plegarias. A ti, Señor, dirigimos nuestra oración. Porque tú conoces, oh Jesús bendito, los anhelos profundos de nuestra alma. Y tú eres, Señor, lo que más anhela nuestro corazón. Te necesitamos, Jesús. Queremos en esta noche santa, bendita y gloriosa, entregar a ti, Señor, nuestra plegaria. Ofrecerte a ti, Señor, aquella oración que es inspirada de nuestro corazón. Porque tú nos atraes, tu amor nos atrae. Nuestra alma dentro de nosotros
nos dice, búscale, reconoce que Él te hace falta. Y aquí estamos, Señor, escuchando esos impulsos en nuestro interior, reconociéndonos necesitados de ti. A ti venimos, Jesús. Aquí estoy delante de ti, trayéndote mi adoración. Aquí estoy delante de ti, trayéndote mi adoración. Una vez más vamos a decirle: aquí estoy delante de ti, trayéndote mi adoración. Aquí estoy delante de ti, trayéndote mi adoración. Eres tú mi bendición, mi necesidad y mi adoración. Aquí estoy delante de ti, trayéndote mi adoración. Aquí estoy delante de ti, trayéndote mi adoración. Eres tú mi bendición, eres tú mi bendición, mi necesidad y mi adoración. Tú eres mi todo, Señor. Tú eres mi todo, Señor. Solo tú le das sentido a lo que soy. Tú eres mi todo, Señor. Tú eres mi todo, Señor. Solo tú le das sentido a lo que soy. Solo tú le das sentido a lo que soy. Y lo que soy, yo lo soy por ti. Y lo que hago es para ti. Y lo que soy, yo lo soy por ti. Y lo que hago es para ti. Tú eres mi todo, Señor. Tú eres mi todo, Señor.
a lo que soy. Porque sin ti, Jesús, nuestra vida no tiene sentido. Sin ti, Jesús, nos sentimos perdidos. Si tú le haces falta al hombre, Señor, al hombre le falta todo. Cuán alma pobre es aquella que no reconoce en ti su tesoro. Oh amado Señor, tú nos haces falta. Tu amor nos hace falta. Tu perdón, tu misericordia nos hace falta, Jesús. Cuán pobre es el alma que no sabe reconocer en ti su tesoro. Oh amado Jesús, tú te has vuelto todo. La razón del por qué nos esforzamos, la razón del por qué continuamos, la razón del por qué aún seguimos creyendo. Aún en medio de nuestras luchas y desesperanzas, tú, Señor, eres nuestra recompensa. Y a ti te buscamos con todas nuestras fuerzas, porque tú eres quien nos fortalece en medio de nuestra debilidad. Tú eres aquel en quien podemos descansar cuando ya no damos más. Tú eres Jesús, bendito, la roca en la que nos apoyamos, el refugio en el que entramos. Amado Jesús, recibe nuestra plegaria. Recibe nuestra oración que brota de un corazón que se sabe necesitado de ti. Eres tú mi bendición, mi necesidad y mi adoración. Tú eres mi todo, Señor. Tú eres mi todo, Señor. Solo tú le das sentido a lo que soy. Tú eres mi todo, Señor. Tú eres mi todo, Señor. Solo tú le das sentido a lo que soy. Y lo que soy, yo lo soy por ti. Y lo que hago es para ti. Y lo que soy, dile conmigo, yo lo soy por ti. Y lo que hago es para ti. Tú eres mi todo, Señor, díselo a Jesús. Tú eres mi todo, Señor. Solo tú le das sentido a lo que soy. Tú eres mi todo, Señor, díselo a Jesús. Tú eres mi todo, Señor. Solo tú le das sentido a lo que soy. Tú eres mi todo, Señor. Tú eres mi todo, Señor. Solo tú le das sentido a lo que soy. Tú eres mi
Gracias, Jesús, por darle sentido a nuestra vida. Gracias, Jesús, por hacernos saber que somos importantes para ti, oh Dios bendito, que abriste los brazos en la cruz para redimirnos, por el perdón de nuestros pecados, para nuestra salvación. Gracias, Jesús, por venir una noche más en el día que te invocamos. Gracias, Jesús, por permitirnos estar aquí contigo y no en otro lugar. Gracias, Señor, porque tú te has vuelto salud para nuestra alma. Tú eres el hambre y nuestra sed, que busca ser saciada. Amado Jesús, ayúdanos a permanecer firmes en ti y a gustar de estar siempre en tu presencia. Queremos en esta noche, Padre bendito, en el nombre de Jesús, dirigirnos a ti de la misma manera como nuestro Salvador nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y danos hoy, Padre, nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como nosotros también perdonamos a todos los que nos ofenden. No nos dejes, Padre, caer en la tentación y líbranos del mal. Padre nuestro, te pedimos en esta hora, confiados en que tú nos escuchas, confiados en que tú conoces nuestros pensamientos y los más íntimos anhelos de nuestro corazón. Queremos a ti, oh Dios bendito, encomendarte nuestra vida y lo que en este momento puede estar pasando en ella. Queremos, Padre, en el nombre glorioso y poderoso de tu amadísimo Hijo Jesús, poner nuestra realidad en tus manos. Queremos, Padre, descansar en ti y esperar de ti la ayuda y el socorro en el tiempo oportuno. Tú que nos sostienes con tu mirada, tú que extiendes tu brazo poderoso para apartar al malvado de nuestro lado. Tú, Señor, que cuidas nuestra vida. Tú, Señor, que no te avergüenzas de nosotros, que a ti te invocamos. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que nos pongas a salvo de toda forma de mal que acechando nuestra vida, Señor, se encuentre, de la enfermedad física, de la enfermedad psicológica y de la enfermedad del espíritu. Libéranos, Señor. Haz que podamos nosotros, los pequeños y humildes, gozar de tu inmensa paz. Tú, Señor, que en el tiempo de nuestras penurias has recogido nuestras lágrimas, danos el gozo de entrar en el descanso de tu presencia. Te pedimos, Señor, para que le des firmeza a nuestros pasos y en medio de nuestras luchas externas e internas, no dudemos de tu amor ni de tu misericordia. Bendice, Padre, a todos los que estamos participando y a los que luego participarán de este encuentro. Aparta de nosotros el mal.
en la forma como el mal se haya manifestado en nuestra vida, de la maldición, de la hechicería, del ocultismo, de la envidia, del odio, de la venganza, del rencor y la ira, de toda forma de pecado. Libéranos, Señor. Te pedimos, amado Jesús, que nos concedas la gracia en esta hora de santificarnos con tu sangre bendita. Sella el suelo, subsuelo, el aire y la atmósfera que respiramos, para que la palabra de gracia y de bendición que ha de ser proclamada en esta hora llegue, Señor, no solamente a nuestros oídos, sino que llegue también a los oídos y los corazones de aquellos que se encuentran en nuestra casa. Porque esta palabra de gracia y de salvación está siendo proclamada en nuestro hogar. Tú que has oído nuestras oraciones, que has visto, Señor, nuestra limosna, que has visto, Señor, el deseo de nuestro corazón de que vengas y entres en nuestra casa para que ahí se escuche tu evangelio. Hoy día permite, Señor, que esto se cumpla, que tus palabras de gracia y de salvación sean proclamadas en nuestro hogar a través de esta transmisión. Te pedimos, Jesús, tú que enviaste a sanar a los enfermos y a expulsar los demonios, tú que enviaste a los misioneros a llevar tu paz, que tu paz sea, Señor, con cada uno de aquellos que han abierto su corazón y su hogar para recibir la palabra de salvación en esta noche. Te pedimos, Espíritu Santo, como todas las noches, abre nuestra inteligencia, abre nuestros oídos, abre nuestro corazón, ilumínanos, Señor, porque tu palabra es luz para nuestro camino, antorcha de nuestros pasos. Danos inteligencia espiritual para que podamos comprender cómo movernos, cómo vivir de manera que sea nuestra vida agradable a ti. Espíritu Santo, que las palabras que han de ser proclamadas sean afianzadas por ti en nuestro corazón. Queremos pedir y consagrar esta noche al corazón inmaculado de la Virgen María. Pedirle a ella por ustedes, por sus hogares, por sus familias, por lo que puede estar pasando en tu matrimonio, con tus hijos, en tu casa. Queremos pedirle a la Santísima Virgen para que a través de la vocación de la Virgen de Satanudos sea desatada de nuestra vida toda obra de las tinieblas. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que por las purísimas entrañas del Inmaculado Corazón de María sea puesta en fuga toda obra de las tinieblas. Que el Dios uno y trino nos conceda la gracia, por la mediación de la Virgen, de enderezar en nosotros los caminos que el diablo haya torcido. Concédenos, Señor, por la mediación de María, la disposición interior y las ganas de orar. San Francisco de Asís, ruega por nosotros. Santa Rosa de Lima, ruega por nosotros. Santa Teresa del Niño Jesús, ruega por nosotros. San Francisco Javier, ruega por nosotros. San Charbel, ruega por nosotros. San Bonifacio,
ruega por nosotros. Santa Escolástica, ruega por nosotros. Santa Margarita, ruega por nosotros. Santa Faustina, ruega por nosotros. San Juan Pablo II, ruega por nosotros. Santa Catalina de Siena, ruega por nosotros. Santa Teresa de Ávila, ruega por nosotros. San Pablo de la Cruz, ruega por nosotros. San Bernardo de Claraval, ruega por nosotros. Y por último vamos a rezar la oración de exorcismo a San Miguel Arcángel. Oh San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé tú nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él todo su poder, es nuestra muy humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida, Santísima. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenas noches, hermanos, muy buenas noches, hermanas. Paz y bien sean todos y cada uno de ustedes muy bienvenidos a esta página de Facebook, Algo que Decir por Israel de Cristo. Para aquellos que no tengo la bendición de conocer, mi nombre es Israel Pelán Cruz. Yo soy el guardián general del Movimiento Misioneros de Santa María de Nazaret, con sede en Lima, Perú, y con sede en Alemania. Y tenemos la bendición de poder servirles y atenderles en la mesa de la palabra. Le damos la bienvenida a hermanos que nos ven desde Colombia, desde México, desde Chile, hermanos que nos han escrito desde Ecuador, desde Bolivia, España, Suiza, Alemania, Argentina. También hay hermanos que nos han escrito desde ahí. Bendito sea Jesús, porque nos permite a través de esta transmisión comunicar una palabra de gracia y de salvación para ti que has sido llamado a una vida en abundancia en Cristo. Para mí es una inmensa bendición poder desarrollar este curso, poder dar este curso, porque considero que la oración es lo primero que tiene que aprender un cristiano. Tiene que aprender a orar porque es el medio a través del cual se nos comunica todas las gracias que necesitamos para mantenernos firmes en la fe. Ya conforme vayamos desarrollando más temas, esto se irá complementando. Nos encontramos, decía en el comienzo, más o menos como a la mitad de nuestro curso. Nuestro curso estará acabando probablemente para la primera semana del mes de agosto, porque en la última semana del mes de julio voy a hacer un alto para dar todo un taller de sanación interior sobre las 5 heridas emocionales que tenemos todas las personas. Entonces, bendito sea nuestro Señor Jesucristo, que nos permite tener estos momentos y tener estos espacios, no solamente para poder reunirnos y poder escuchar su palabra, sino principalmente para dejarnos transformar por su palabra. Cada vez que estamos ante la predicación de la Sagrada Escritura, ante la predicación del Evangelio, ese es el día del Señor, el día de nuestra salvación. Pues bien, el tema de esta noche, tema número 6 de nuestro curso, Cómo oír la voz de Dios, se llama la oración en el Nuevo Testamento. La oración en el Nuevo Testamento. Aquí principalmente me voy a concentrar en Jesús como hombre orante, verdadero hombre, verdadero Dios, pero desde su humanidad nos enseña la necesidad que los hombres tienen
de hacer oración. Mateo capítulo 11, versículos del 1 al 4. Mateo capítulo 11, versículos del 1 al 4. La reflexión de esta noche se llama La oración en el Nuevo Testamento. Dice la Sagrada Escritura: Estaba él orando en cierto lugar, y cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar, como enseñó Juan a sus discípulos. Él les dijo: Cuando oréis, decid: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Danos cada día nuestro pan cotidiano. Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe, y no nos dejes caer en la tentación. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Concédeme la gracia, Señor, por tu Espíritu Santo, que pueda predicar en tu santísimo nombre. Pues bien, la oración del Padre Nuestro es enseñada tanto por el evangelista Mateo como por el evangelista Lucas. Ambos nos presentan esta enseñanza de Jesús desde distintos contextos que en esta noche nos interesa analizar. Esta diferencia en los contextos se conoce en teología bíblica como el problema sinóptico. ¿Y qué quiere decir eso? Que cuando leamos los evangelios, específicamente los evangelios sinópticos, vamos a encontrar distintas formas en las que se nos narra, de acuerdo al evangelista, un mismo pasaje. Es decir, a veces un pasaje narrado por Mateo es distinto a la forma como lo narra Lucas o como lo narra Marcos. Y así con cada uno de los evangelistas. ¿Y esto qué significa? El problema sinóptico. No es que haya una contradicción entre los evangelios. Hay personas que me dicen: hermano, pero aquí dice la palabra una cosa en Mateo y acá en Lucas dice otra cosa. O acá dice Mateo una cosa y acá en Marcos dice otra. Entonces no es que exista una contradicción entre los evangelistas. Es decir, los evangelios no fueron redactados cada uno mirando qué es lo que hacía Jesús. Entonces los evangelios sobre todo nos están comunicando un enfoque teológico, una reflexión en la fe sobre la persona de Cristo. Entonces, repito, no es que haya contradicción en los evangelios, sino que cada uno nos va a narrar desde su propio enfoque, nos va a decir algo importante que considere ese evangelista comunicarnos. El año pasado he dado un curso conociendo a Jesús en los evangelios, en donde ya he enseñado los 3 evangelios sinópticos. Lo puedes encontrar en mi canal de YouTube, Israel de Cristo. El curso se llama así, Conociendo a Jesús en los Evangelios. Y he enseñado el Evangelio de Marcos, el de Mateo y el de Lucas. A fin de año más o menos estaré enseñando el Evangelio de Juan. Pero ahí puedes encontrar esta enseñanza también. Por eso no hablamos pues de que se estén contradiciendo, sino que estamos hablando de que hay una complementariedad entre los evangelistas en vez de que hay una contradicción. Entonces, explicado esto, continúo. El enfoque teológico de Lucas
distinto al de Mateo, nos ayuda a enfatizar algo que en esta noche queremos afianzar en nuestra enseñanza. Aquí también Lucas nos va a hablar sobre la oración del Padre Nuestro, no con la misma cantidad de peticiones que va a desarrollar Mateo. Aquí Lucas presenta 4 peticiones, mientras Mateo va a presentar 7. Pero lo que nos interesa enfocarnos en Lucas es por lo que dice en el versículo 1, el contexto en que Jesucristo enseña esta oración. Dice la Escritura, estaba él, Jesús, orando en cierto lugar, y cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos, Señor, enséñanos a orar como enseñó Juan a sus discípulos. Entonces Lucas, atención a esto que es muy importante, Lucas nos muestra la inquietud del discípulo por querer aprender a orar como ora Jesús. Entonces, esto subráyalo. Esta es la intención teológica de Lucas, que el discípulo quiera orar como ora su maestro. No es que los discípulos no supieran orar, porque acá claramente dice, enséñanos a orar como Juan, es decir, Juan el Bautista, enseñó a sus discípulos, y por lo menos sabemos que habían en el grupo de los que seguían a Jesús, de los apóstoles, algunos habían sido formados por San Juan el Bautista. Entonces, como buenos judíos también que ellos eran, no es que no supieran orar, sabían orar. Por eso, en este texto se resalta esto, se quiere resaltar esto, el modo que tiene de orar Jesús, la manera distinta como él ora, a diferencia de los demás, es una forma cautivadora, atractiva para los discípulos. Por eso Lucas resalta esta inquietud como una inquietud que debe estar latente en el corazón de aquel que sigue a Jesús. Entonces a nosotros también nos tiene que nacer esta inquietud de pedirle a Jesucristo que nos enseñe a orar como Él ora. Por eso queremos desde este Evangelio resaltar esta expresión que no, por algo Lucas no ha puesto, fue Pedro quien le preguntó, fue Santiago que le preguntó, fue Felipe quien le preguntó, fue Judas Tadeo quien le preguntó, fue Natanael quien le preguntó. No, pone el discípulo le preguntó. Tú y yo somos discípulos. ¿Y cuál es la petición que el discípulo le debe hacer a Jesús? Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Entonces, enseñar a orar a un cristiano es fundamental. Por eso, como te decía en el comienzo, yo con mucha alegría, con mucho gusto, disfruto dando este curso. Mateo, un enfoque completamente distinto al de Lucas, un enfoque teológico distinto, pero que también nos permite extraer una reflexión sobre la oración y lo que Jesús nos quiere enseñar respecto al Padre Nuestro. En lo que estoy dejando de leer el catecismo de esta semana, la siguiente, voy a dejar leer toda la parte del catecismo que habla sobre el Padre Nuestro, porque te vas a dar cuenta al final del curso, al final de este tema, cuán importante es que entiendas y comprendas qué es lo que enseña Jesús en el Padre Nuestro. Entonces, con Mateo el enfoque teológico cambia. Mientras Lucas nos presenta
que los discípulos, de ellos ha brotado esta inquietud por aprender a orar. Mateo nos muestra que parte de Jesucristo la intención de enseñarles a ellos sobre la oración. Mateo va a introducir la oración del Padre Nuestro dentro del discurso evangélico de Jesús. En el Evangelio de Mateo hay 5 grandes discursos de nuestro Señor Jesucristo y el primer discurso se conoce como el discurso evangélico, que se conoce también como el Sermón de la Montaña, que va del capítulo 5 al capítulo 7. Jesucristo en ese discurso enseña aquello que un discípulo suyo debe practicar. En ese discurso Jesucristo nos va a hablar de varios temas que son importantes, que debemos nosotros como cristianos practicar, como por ejemplo las bienaventuranzas, ser sal de la tierra y luz para el mundo, el cumplimiento de la ley, que nuestra justicia tiene que ser mayor a la de los fariseos, el abandono en la providencia divina. Nos va a hablar de la importancia de no juzgar, de no ver la paja en el ojo ajeno, y nos va a hablar del discernimiento tanto de los falsos profetas como el discernimiento de los falsos discípulos. Es decir, nos va a presentar en ese discurso lo que se conoce como el plan catequético de Jesús. Nos enseña el modo particular de vivir la vida cristiana. Y es en ese discurso en donde se nos muestra lo que se nos exige como cristianos, que dentro de esas enseñanzas el Señor Jesucristo nos va a hablar de 3 elementos que por su práctica nos van a santificar. El Señor nos va a hablar de la limosna, de la oración y del ayuno. En su vida espiritual, el discípulo debe practicar la limosna. En su vida espiritual, el discípulo debe orar. En su vida espiritual, el discípulo debe ayunar. De estos 3 elementos, entre la limosna, la oración y el ayuno, que son los componentes básicos, elementales de una vida espiritual, al que Jesús le dedica un mayor discurso, al que Jesús le dedica una mayor reflexión, al que Jesús le dedica mayor palabra, es al de la oración. Entonces tenemos la limosna, entonces tenemos la oración y tenemos el ayuno. La oración está en el centro de la vida espiritual. Entonces, esto específicamente nos va a enseñar Jesucristo desde la enseñanza del Padre Nuestro según San Mateo. Es Jesús, de él parte la iniciativa, a diferencia de Lucas. Y el Señor nos enseña sobre la necesidad de la oración a través de la oración del Padre Nuestro. 3 cosas principalmente: que la oración tiene un lugar específico en nuestra vida. La oración debe ser el centro de la vida cristiana. El centro de la vida cristiana. Segundo, no podemos hablar de vida vivida en el Espíritu Santo, como va a enseñar San Pablo en la carta a los Romanos capítulo 7 y capítulo 8. Es decir, una vida en el Espíritu Santo significa una vida dirigida, conducida bajo las mociones del Espíritu Santo. Diálogo que tendrá Jesucristo con Nicodemo en el capítulo 3 de Juan, en donde Jesús le va a decir a Nicodemo: tú oyes el silbido del viento, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así le sucede a los que son movidos, se dejan guiar por el Espíritu Santo. Como va a decir también Pablo en la carta de los Gálatas capítulo 5, si vivimos por el Espíritu, es decir, el Espíritu Santo es el que nos da vida, sigamos también pues al Espíritu. Y no puede haber un seguimiento al Espíritu Santo sin oración. Entonces, lo primero que nos enseña Jesucristo, que la oración en la vida del cristiano tiene que tener un lugar específico, tiene que ser el punto de apoyo, lo central.
lo capital, lo importante, lo principal. Segundo, no hay vida en el Espíritu Santo si es que no oramos. Alguien que diga que tenga vida en el Espíritu Santo y no tiene vida de oración, está interiormente apagado. Y segundo, solo el que ora pone a Dios en el centro de su vida. Entonces, tú encuentras que todas las enseñanzas de Jesús en el discurso evangélico del Sermón de la Montaña tienen como corazón el hecho de orar. Porque solamente el que ora hace a Dios el centro de su vida. La persona orante vive centrada en Dios. Y desde ahí, todas sus acciones. Entonces, fíjate, no se contradice ni Lucas ni Mateo, sino que se complementan. Lo que uno nos enseña sobre la oración ayuda a complementar lo que el otro también nos enseña de la oración. Pues bien, volvamos con esta frase de Lucas: enséñanos a orar. Esta expresión del evangelista San Lucas subraya que tenemos que tener esta inquietud. Es decir, para aquellas personas que no oran, tienen que comenzar a pedir al Señor la gracia de tener la inquietud de orar. Y para aquellas personas que sí hacen oración, de pronto hay que mejorar la manera en la que oramos, mejorar la frecuencia, mejorar en la constancia y mejorar en la metodología. Entonces, para los que no oran, tienen que comenzar a orar. Para los que oran, mejorar. Tener una calidad mejor de oración. Entonces, ¿por qué les llama la atención a los discípulos la manera que tiene Jesús de orar? La respuesta es que la oración de Jesús es distinta por la singular relación que tiene Él con el Padre. Escucha bien esto, que es importantísimo, muy importante. ¿Por qué la manera de orar de Jesús se vuelve atrayente, cautivadora para los apóstoles, para los discípulos que saben ya orar? Y la respuesta está en que la singular relación que tiene Jesucristo con el Padre, eso es lo que hace distinta la manera en que Jesús ora. En que Jesús ora. Mira, se me viene a la mente una enseñanza, ¿no? Yo recuerdo cuando estaba en mi comunidad de oración, en el grupo de oración en el que me inicié, en la Renovación Carismática Católica, que me llamaba la atención la manera como oraban los hermanos, con el fervor, con la devoción, con la intensidad con la que oraban. Entonces, imagínate, ¿no? Probablemente para alguien que no sabe orar como yo en el comienzo, me atraía eso de los hermanos. Y de la misma manera, imagínate, los apóstoles, ¿qué verían en Jesucristo que les atraía la atención? Toda la vida de Jesús es una vida de oración. Apunta eso, que es muy importante. Toda la vida de Jesús es oración. Es decir, Jesucristo vive en un continuo diálogo con aquel a quien Él llama Padre. Jesucristo vive en un continuo diálogo con aquel a quien Él llama Padre. Jesús no solamente ora en situaciones específicas y puntuales, sino que toda su vida es una vida de oración. Y esto es lo que perciben los discípulos. Por ejemplo, tenemos en Lucas capítulo 3, versículo 21, que se nos presenta un Jesucristo orando después de haber sido bautizado, y se abren los cielos y se derrama sobre él el Espíritu Santo. Y esta misma efusión del Espíritu se verá también
en Hechos de los Apóstoles, en donde los discípulos, perseverando en la oración, en un momento determinado hay una efusión del Espíritu. Y ya esto es muy significativo, como más adelante lo voy a enseñar. Hay 3 elementos que van ahí unidos: oración, Espíritu Santo y gozo. Más adelante lo explico. Luego encontramos también en el capítulo 4 del Evangelio de Lucas, en el versículo 1 hacia adelante, a Jesucristo siendo introducido en el desierto para enfrentar al diablo. Y es en ese contexto de oración, de meditación de las Escrituras, en ese contexto de ayuno, que él sale victorioso ante la tentación. En Lucas capítulo 6, en el versículo 12, el Señor nos muestra que ante decisiones importantes que tenemos que tomar en la vida, a veces será necesario hacer vigilias de oración. En ese pasaje se nos muestra la elección de los 12 apóstoles, y el Señor, para elegir esos 12 apóstoles, se pasó toda la noche en la oración a Dios. Toda la noche. Entonces, muchas decisiones nosotros las tomamos sin consultarle a Dios, sin hacer vigilia de oración. Decisiones que pueden ser trascendentales y marcar nuestra vida para siempre. Y es por eso a veces que nos vienen los fracasos, porque hacemos las cosas sin consultar a Dios. En Lucas capítulo 9, en el versículo 16, por ejemplo, en el milagro de la multiplicación de los panes, se nos muestra que ante la necesidad material tenemos que orar. Tenemos que orar. No solo de pan vive el hombre vive de todo lo que sale de la boca de Dios. Que así como el pan alimenta nuestro cuerpo, la palabra de Dios alimenta nuestro espíritu. Y puede nuestro cuerpo languidecer sin alimento material, y así también nuestro espíritu languidecer sin alimento espiritual. En Lucas capítulo 9, en el versículo 28, se nos presenta el impresionante texto de la transfiguración. Y aquí que se nos enseña que la oración transforma al hombre orante. La oración transforma al hombre que hace oración, porque la oración une al orante con el adorado. En Lucas capítulo 10, versículo 21, se nos muestra el Señor dando gracias al Padre por los frutos de la acción misionera. Y este es algo que debemos también dar gracias a Dios por los misioneros, por aquellos que nos comunican la palabra de Dios, por aquellos que nos traen el evangelio de la salvación. Vivir agradecidos y dar gracias a Dios por el que te predicó, por el que te confesó, por el que te dio algún sacramento, por aquel hermano que te ayudó. En Lucas capítulo 11, en el versículo 9, se nos va a hablar sobre la eficacia de la oración, que cuando nosotros pedimos, Dios nos da. Que cuando nosotros buscamos, Dios permita que encontramos. Que cuando llamamos a la puerta, Dios hace que las puertas que estén cerradas se abran. Es decir, nos invita en ese texto Jesús a entender que no hay oración sin ser atendida por Dios. No hay oración sin ser atendida por Dios. En Lucas capítulo 18, versículo 1 hacia adelante, se nos presenta una hermosa parábola en donde Jesucristo nos va a enseñar a orar sin desanimarnos. Que si un juez malo le hizo justicia a una viuda porque le insistió tanto, ¿cuánto más nos hará justicia el Padre que está en los cielos si clamamos a Él día y noche?
En Lucas capítulo 21, en el versículo 36, nos muestra que de cara al final de los tiempos, para poder permanecer en vela, vigilantes ante lo que espiritualmente vaya a suceder, es necesario orar. Una persona que ora es como una persona despierta, y una persona que no ora es como una persona dormida, que no se da cuenta de lo que está pasando a su alrededor. En Lucas capítulo 22, versículo 19 nos presenta el corazón al que tiene la oración, es decir, nuestra oración tiene que tener este movimiento hacia la Eucaristía. 1000 oraciones nuestras no va a sustituir una misa bien vivida. Entonces mi oración personal me tiene que llevar a desear comer el cuerpo de Cristo. Y aquí voy a decir algo que es muy importante. A veces nosotros los católicos cantamos algunos cánticos evangélicos y no hay problema en ello, diría yo, siempre y cuando tengamos la doctrina clara. Por ejemplo, a veces yo he escuchado sobre una canción de la sangre de Cristo que tiene poder para liberar. Cúbreme, Señor, con tu sangre. Y estos son cánticos protestantes. Por ejemplo, ellos piden, Señor, cúbreme con tu sangre. Los católicos podemos pedirlo, pero tenemos que entender lo siguiente. Nosotros bebemos la sangre de Cristo. La sangre de Cristo no solamente nos empapa y nos cubre por fuera, sino que nos lava por dentro por el bendito sacramento. Entonces es importante comprender eso. Hago esta salvedad porque hay personas que sí en su oración dicen, Señor, sella con tu sangre, y está bien. Señor, cúbrenos con tu sangre, está bien. Pero no te olvides beber la sangre de Cristo, que te lava y te sana por dentro. En Lucas capítulo 22, en el versículo 46, dice, orar en medio de la desesperación. De todos los evangelistas, Lucas va a presentar de manera dramática la agonía de nuestro Señor Jesucristo en Getsemaní. Entonces, Lucas nos va a mostrar que ante esa angustia de muerte que siente Jesucristo, esa tristeza de muerte que siente el Señor, que le hace sudar espesas gotas de sangre, Jesucristo hace una oración más insistente. Mientras más difícil sea el momento que estemos viviendo, más insistente debe ser nuestra oración. Y finalmente en Lucas capítulo 23, en el versículo 45, se nos muestra un Cristo clavado en la cruz. Y clavado en la cruz orando, perdonando a los que le han puesto en esa situación, intercediendo por todos, y se nos muestra finalmente entregando al Padre el Espíritu. Entonces, habíamos nosotros dicho lo siguiente, ¿no? ¿Por qué les llama la atención a los discípulos la manera particular que tiene Jesús de orar? Y la respuesta es todo lo que acabamos de enseñar, solo de Lucas. Solo de Lucas. Entonces, esta singular relación que Jesucristo tiene con el Padre le lleva no solamente a orar en momentos determinados, sino a tener toda una vida dedicada a la oración. Entonces Lucas nos presenta a Jesucristo como un maestro de oración y nos presenta a la oración como un elemento central, esencial y característico de la vida cristiana. Un cristiano que no ora pierde su identidad. Un cristiano que no ora pierde su DNI, su documento de identidad. Todo esto entonces es lo que ven los discípulos, todo esto es lo que están percibiendo de Jesús. De ahí que le pregunten y de ahí que nosotros debamos preguntarle a Jesús, Señor, ¿cómo debemos orar? ¿Qué debe cambiar de mi manera como estoy orando?
¿Puede Jesús enseñarnos a orar? Por supuesto, a través del Espíritu Santo. Entonces, la enseñanza que Lucas nos da sobre la oración tiene tres ejes que decía en el comienzo: oración, Espíritu Santo y gozo. La oración es animada y sostenida por el Espíritu Santo. Cuando hemos definido en la segunda y en la tercera clase la oración, ahí hablamos que la oración es una actividad espiritual, movida y sostenida por el Espíritu Santo. El hombre orante, escúchalo bien, el hombre orante queda lleno del Espíritu de Dios. El hombre orante queda lleno del Espíritu de Dios. Y como un fruto de la vida de oración se experimenta el gozo. Entonces estos tres elementos siempre van a ir de la mano: oración, efusión del Espíritu Santo y gozo. ¿Estás triste? Ora. ¿Estás desanimado? Ora. ¿Has caído en pecado? Ora. ¿Estás amargado? Ora. ¿Te sientes frustrado? Ora. Que todo lo que te pase sea para ti una razón para orar. Amén. Pues bien, ¿qué nos enseña Jesús sobre la oración de manera particular en los evangelios? Acá me he concentrado básicamente en Lucas, he citado un poco a Mateo, habría que citar también a Marcos, habría que citar a Juan, pero me tomaría un montón de tiempo. Quiero centrarme en cosas específicas que te sirvan. Como te dije, sobre todo me interesa que tengas familiaridad con la palabra de Dios, para que aprendas el modo, la manera de cómo orar y te familiarices para el reconocimiento de la voz de Dios. Entonces Jesús, como maestro de oración, nos enseña tres cosas principalmente en los evangelios, en los 4 evangelios. Nos enseña, en primer lugar, el modo correcto como orar. Segundo lugar, nos enseña la actitud interior con la que debemos orar. Y en tercer lugar, nos enseña el contenido de la oración. Entonces nos enseña tres cosas el Señor: el modo, la manera, la forma como debo dirigirme a Dios, la actitud interior y el contenido que debe tener nuestra oración. Entonces, Jesucristo nos va a enseñar sobre lo que hay que pedir en la oración. Y para ello va a ser necesario estudiar la oración del Padre Nuestro desde el Evangelio de Mateo. En el Padre Nuestro está contenido de manera sintetizada todo lo que se puede y se debe pedir a Dios. Todo lo que se puede y se debe pedir a Dios. En la oración del Padre Nuestro viene a ser como un compendio del Evangelio. Todas las enseñanzas de Jesucristo tienen que ver con cada una de estas 7 peticiones. Yo lo voy a enseñar de manera rápida. Sería bueno, como te dije, cuando te toque estudiar en el catecismo la parte del Padre Nuestro, ahí te concentres en aprender bien. Entonces Jesucristo va a decir: Padre nuestro que estás en los cielos. Y aquí viene la primera petición: santificado sea tu nombre. Las 3 primeras peticiones del Padre Nuestro tienen que ver con la relación con Dios. Las otras tienen que ver con nuestra relación con los demás. Entonces dice: Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En esta primera petición Jesucristo nos pide y nos enseña que debemos solicitar al Padre la gracia de la santificación de nuestra vida. Para entender el término santificar, yo suelo decir lo siguiente: la gracia de ser sanos. San Pablo en Tesalonicenses va a decir que el Señor santifique vuestro espíritu, vuestra mente y vuestro cuerpo, ¿no? Entonces, que el Señor nos sane plenamente. Segundo, venga tu reino. ¿Qué significa esto? Que el gobierno de Dios venga sobre nosotros. Venga tu reino significa que Dios dirija mi vida, que Dios dirija mis pasos, que Dios gobierne mi existencia. Eso significa: venga a nosotros tu reino, ¿no?
Luego, tercera petición, hágase tu voluntad. Siempre yo debo orar y discernir si lo que estoy haciendo está dentro de la voluntad de Dios. Esto que voy a hacer agrada a Jesús. Esto que estoy decidiendo le va a dar gloria a Dios. Siempre hay que orar para alinear nuestro corazón humano con el corazón de Dios. Siempre hay que alinear nuestros planes y proyectos y propósitos con los planes y proyectos y propósitos de Dios. Entonces, hágase tu voluntad. Este es el objetivo del discípulo, hacer no lo que él quiere, no lo que a él le parezca conveniente. Por eso no existe un yo creo en Dios a mi manera. Ni yo soy discípulo de Jesús a mi manera, decido creer en esto y en esto no. No existe eso. Por eso hágase tu voluntad en mi vida. Señor, muéstrame tu voluntad y dame la fuerza para hacerlo. Es lo que yo le pido en mi oración personal. Luego vienen las otras 4 peticiones. Las 3 primeras tienen que ver con nuestra relación con Dios, nuestra santificación, que Él gobierne nuestra vida y nos dé conocimiento y la fuerza para hacer su voluntad. Después viene la 4ª petición, en donde se nos muestra las necesidades cotidianas del día a día. Nuestro pan cotidiano, dánosle hoy. Es decir, aquí Jesucristo no se está refiriendo solamente a un pan material, sino también a un pan espiritual. El Señor, no solamente en la multiplicación de los panes, de acuerdo a la enseñanza del Evangelio según San Lucas, no solamente está alimentando a esas personas con un pan físico. Él es el pan vivo bajado del cielo. Nuestra preocupación no solamente tiene que versar sobre las cosas materiales, también sobre las cosas espirituales. Así como le pides trabajo para poder traer recursos y no falte el pan en tu casa, también pídele al Señor la oportunidad de tener momentos para poder alimentarte espiritualmente. Así como te esfuerzas por generar ingresos, esfuérzate también por conocer a Jesús. Los 2 alimentos son indispensables. Son indispensables. Es más, repito el ejemplo que puse hace unos minutos atrás. Aquella persona que no come pan físico comienza a debilitarse, y lo mismo aquella persona que no come pan espiritual comienza a debilitarse. Y hay personas que físicamente pueden tener salud, pero espiritualmente están moribundos. Entonces nos muestra el Señor que es consciente de nuestra realidad, una realidad material, pero también una realidad espiritual. No solo de pan vive el hombre vive de todo lo que sale de la boca de Dios. En la 5ª petición se nos dice, perdona nuestras deudas así como nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Lucas y la iglesia lo ha interpretado así, que esta petición tiene que entenderse como la entiende Lucas. Ese perdona nuestras deudas es perdona mis pecados. Entonces Jesucristo nos muestra que cuando uno ora, uno tiene que tener conciencia de quién es, de su miseria, de que uno es pecador. Y uno tiene que pedirle perdón a Dios por sus pecados. Y ese pedirle perdón a Dios por sus pecados tiene 2 momentos específicos. Cuando yo hago oración le pido perdón, pero también hay un sacramento al cual Cristo me dice que vaya para recibir la absolución de mis pecados. Esa confirmación de perdón se da solo en la absolución sacramental. Entonces, en la 6ª petición, dice el Señor, no nos dejes caer en la tentación. Es decir, nos muestra el Señor que siempre vamos a ser tentados. Siempre vamos a ser tentados. Pero la gracia para no caer en la tentación nos la da el Padre. Todos los días debemos pedir esta gracia, que no caiga en la tentación de la ira, del rencor, en la tentación de la envidia, de la soberbia,
en la tentación de la avaricia, del egoísmo. Ayúdame, Señor, para no ceder a eso. Entonces, esta es una gracia que nos muestra Jesús que tenemos que pedirle constantemente al Padre. Y en la séptima petición, más líbranos del mal, mal entendido, como en el capítulo 17, versículo 15 de Juan se nos enseña. Líbranos del maligno, líbranos del malo, ¿no? No como un adjetivo, sino como sustantivo, ¿no? Como un nombre. Líbranos del que quiere nuestro mal. Entonces acá Jesucristo nos muestra que estos son los componentes esenciales de la oración, lo que debemos pedir en la oración. Y esto es lo que va a enseñar Jesucristo a lo largo de los evangelios. Va a hablar sobre hay que orar para no caer en la tentación. Nos va a hablar sobre el diablo, que está siempre tratando de que la semilla no prenda en el corazón. Nos va a hablar el Señor sobre reconocernos pecadores. Nos va a hablar el Señor sobre la necesidad de alimento material y de alimento espiritual. Nos va a hablar el Señor sobre hacer la voluntad de Dios. Nos va a hablar el Señor sobre el gobierno que Dios quiere regir en nuestra vida, la instauración del reino. Y nos va a hablar el Señor también sobre el santificarnos, ¿no? Entonces, aquí se nos está enseñando el contenido de lo que debemos pedir en nuestra oración. Si tú oras y le pides a Dios dentro de estos 7 elementos que se nos está mostrando, estás pidiendo algo que es según su voluntad. Según su voluntad. Pues bien, también Jesucristo nos va a enseñar en los evangelios el modo correcto de orar y la actitud interior que debemos tener a la hora de orar. Entonces, lo primero que debemos decir que nuestra oración tiene que ser respetuosa y honesta. Algo muy interesante que va a decir Santa Teresa de Ávila en el libro Las Moradas, que te he dejado para que leas también, un libro que te va a introducir en lo que es la vida mística. Va a enseñar la santa que uno de los elementos principales para hacer oración es tener conciencia de a quién te estás dirigiendo. Y hay un ejemplo bíblico muy interesante en Lucas capítulo 23, en el versículo 39, en donde se nos presenta a 2 ladrones crucificados al lado, uno a cada lado de Jesucristo. Y el ladrón, según la tradición malo, conocido como Gestas, le dice a Jesús: bájate de la cruz y sálvate a ti y luego sálvanos a nosotros. Y Jesucristo no le dirige palabra alguna. Ante el clamor, ante la oración de este hombre, Jesucristo no le contesta absolutamente nada. O mejor dicho, su silencio fue una contestación. ¿Pero por qué le contestó así Jesús? Su compañero, el otro ladrón bueno, según la tradición conocido como Dimas, va a explicar la razón. ¿Acaso tú no tienes temor de Dios? Entonces, fíjate, la manera como se dirigió Gestas a Jesús fue una manera irrespetuosa, una manera deshonesta. Es decir, ¿por qué me encuentro como ladrón en la cruz? Porque he faltado a la ley de Dios y a la ley civil y estoy pagando por mis delitos una justa condena. Entonces, una actitud respetuosa es pedir la misericordia de Jesús. ¿Cómo lo va a pedir Dimas? Acuérdate de mí, Señor, cuando entres en tu gloria. Y Jesucristo le contestó de inmediato. Pero al otro hubo silencio. Entonces, a veces, ¿por qué el Señor no nos contesta de manera inmediata? Porque a veces nos presentamos de manera irrespetuosa y deshonesta ante Dios, echándole la culpa a los demás de nuestra vida y de nuestra miseria, y nos presentamos a Dios como reclamándole, como exigiéndole algo, sin antes reconocer pues nuestras fallas. Entonces el temor de Dios es una actitud necesaria, una actitud que interiormente
nos va a ayudar a dirigir de manera correcta nuestra oración. En Lucas capítulo 18, en el versículo 9, Jesucristo va a hacer una enseñanza sobre el tema de la humildad. Que para orar es necesario tener humildad en el corazón. Y nos va a presentar una enseñanza sobre orar con humildad. Nos va a presentar la oración del publicano y la oración del fariseo. El fariseo era una persona correctísima, era una persona que todo lo cumplía, y de pronto, ¿en dónde está su fallo del fariseo? Que el fariseo está muy concentrado en él y no en Dios. Entonces esa es una manera poco humilde de orar. Yo soy bueno, yo me considero mejor que los demás. Por ejemplo, ¿no? A veces hay personas que cuando oran esperan ser vistas por otros. Y esto de pronto hay muchos santos que han enseñado al respecto. A veces cuando uno ora quiere que los demás lo vean como una persona piadosa, ya sea que estés orando delante de los demás o ya sea que quieres que los demás te vean como una persona honrosa, piadosa y muy religiosa. Eso es soberbia. Soberbia espiritual. Entonces, una persona así, dice el Señor, no va a recibir la gracia de Dios cuando termine su oración. Orará bien, ayunará bien, será un excelente religioso, pero en esa alma, como le falta humildad para reconocer que la virtud que practica no es por mérito propio, sino por la gracia de Dios. Hoy día, yo te cuento mi pobre testimonio. Yo hoy día le daba gracias a Jesucristo porque en estos días, cuando hacía oración, el Señor me llevó a un estado de conciencia profunda de que todo lo que tengo, de que todo lo que puedo hacer, de que la vida que tengo, todo se lo debo a Él. Y pensaba, ¿qué sería de mi vida si no lo hubiera conocido? ¿Cómo estaría mi alma si no me hubiera Él salvado? Y de pronto, a veces uno puede decir, es que yo voy a misa todos los días, es que yo rezo el rosario todos los días, es que yo ayuno interdiario, es que yo soy consagrado al corazón de Jesús y de María, es que yo soy predicador, es que yo soy cantante, es que yo soy coordinador. Y uno puede creer que por hacer toda esa actividad religiosa es por nuestra propia virtud, es por nuestra propia disciplina, y los demás son flojos y los demás son perezosos, y como que uno se envanece y se siente mejor con su religiosidad, y no nos damos cuenta que todo es gracia, que todo es misericordia de Jesús. Porque no se trata de querer o de correr, dirá San Pablo, sino de que el Señor nos tenga misericordia. Y por eso es que el publicano obtiene misericordia en su oración, porque ora desde su pequeñez, desde su fragilidad, desde su conciencia de pecado. Ese es orar con humildad. Entonces, otra actitud que debemos tener delante de Dios en el momento de orar es la confianza y la certeza de que Dios nos escucha, de que no hay ni una sola de nuestras oraciones que quede sin contestación delante de Dios. En Mateo capítulo 7, en el versículo 7, hacia adelante dice, pide y se les dará, busquen y encontrarán, llamen a la puerta y se le abrirá. Porque dice, ¿qué padre entre ustedes, siendo malo, si su hijo le pide pan, le dé una serpiente? O si le pide comida, le dé una piedra. Que si ustedes, siendo malos, le saben dar cosas buenas a vuestros hijos, cuánto más el Padre del cielo dará cosas buenas a todos los que se lo pidan. En ese texto entonces Jesucristo nos dice algo, la eficacia de la oración, que nuestra oración es siempre escuchada. Aquí de pronto puede surgir un problema, porque también las Escrituras nos habla de la oración no escuchada.
¿Pero qué significa esto? Por ejemplo, ante esto de la eficacia de la oración, se objeta desde dos textos bíblicos. El primero, desde Jesucristo en el huerto de Getsemaní, que le dice al Padre, si es posible, aparta de mí esta copa, mas no se haga lo que yo quiera, sino lo que quieras tú. Jesucristo concretamente está pidiendo el término o la frase aparta de mí esta copa, es que si es posible que pase esta situación, esta circunstancia que me toca vivir. El Padre no responde de esa manera específica, porque Jesucristo, ¿qué es lo que dice al final? Mas no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieras tú. Acuérdate que nos enseñó el Señor a orar, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Entonces, aparentemente el Padre no responde a esta oración que le hace el Hijo, ¿no? Aparentemente. Sin embargo, la oración de Jesús en Getsemaní es contestada en la resurrección. El Padre no lo abandonó. El Padre lo sacó de esa situación, lo resucitó, lo levantó de entre los muertos. Entonces es ahí, la resurrección es la contestación de la oración hecha por Jesús en Getsemaní. Otro texto que se nos enseña es el texto de San Pablo en Corintios, en donde el apóstol le dice a Jesucristo que le quitara el aguijón 3 veces que tenía en su carne. Entonces el Señor no le quite el aguijón a San Pablo, pero, es decir, no es que la oración se quede sin contestación. Responde el Señor a la oración mostrándole que ese aguijón en su carne estaba para que él no se engriera con la sublimidad de revelaciones que había recibido. Y es por eso que Jesucristo le dice que su gracia se manifiesta en él cuando él se siente débil. Es decir, el Señor responde a la oración, mas no de la forma como el apóstol hubiera pretendido, pero el Señor le da un conocimiento profundo, le da una revelación sobre el porqué de la situación que consuela, que conforta y que le lleva al apóstol a asumir con paz la situación que le estaba tocando vivir, porque la fuerza de Dios se manifiesta en él en su debilidad. Entonces, otra última actitud con la que nosotros debemos orar, y es lo que enseña Jesucristo en Lucas capítulo 18, en el versículo 1, es ser perseverantes en la oración. No porque Dios no nos haya respondido como nosotros lo esperábamos hoy, vamos a dejar de perseverar en la oración. Hay personas que cuando Dios no responde como ellos lo esperaban, le hacen la ley del hielo a Dios, le quitan la palabra a Dios. Entonces uno tiene que ser perseverante, orar al Señor, no por lo que Él responda a lo que le estamos pidiendo, sino porque la oración principalmente es relación de amor entre el orante y el adorado. Pues bien, quiero ir cerrando esta reflexión que me está ganando el tiempo con una última parte que es orar a Jesús. Orar a Jesús, que esto es lo que vemos en los evangelios. Los evangelios nos muestran a enfermos, a endemoniados, a personas atormentadas por algún tipo de mal, ciegos, cojos, sordos, leprosos, tullidos, paralíticos, endemoniados, gente con distintos tipos de males que necesitarían un exorcismo, una curación o una sanación. Y los evangelios nos presentan a ese grupo de personas pidiéndole a Jesús, acercándose a Jesús para pedirle un milagro. Esto es orar a Jesús. Estos hombres que se dirigen a Jesús no solamente están en los relatos evangélicos en un texto y en un contexto limitado, sino que las escenas que se nos presentan en esos personajes son escenas
ejemplares para nosotros. Es decir, nos muestran que de manera personal el creyente, de manera individual, puede y debe acercarse como estos hombres. Es decir, cuando estés enfermo, cuando estés mal, se nos muestra en ese paralítico, en ese leproso, en ese endemoniado, en ese padre que tenía un hijo con una posesión, en esa madre que tiene un hijo con una posesión, se nos enseña que así también debemos acercarnos a Jesús con la confianza de pedirle como ellos le pidieron. Es decir, esos relatos no se limitan solo a su contexto, sino que nos presentan a nosotros el ejemplo de cómo debemos orar a Jesús. Cómo debemos orar a Jesús. Un día me tocó hablar con una madre que tenía una hija con depresión y le enseñé el pasaje de la mujer sirofenicia y le dije, así debes orar a Jesús por tu hija. Otro día me encontré a una persona que tenía un familiar en el extranjero enfermo y le enseñé el pasaje del centurión romano y le dije, si tú no estás al lado de la persona enfermo, así deberías orar por esa persona. Ese es el ejemplo que nos brindan estos pasajes de cómo orar a Jesús. En Marcos capítulo 10, en el versículo 47, se nos muestra la curación del ciego llamado Bartimeo. El ciego llamado Bartimeo. Entonces, este ciego llamado Bartimeo tiene una oración muy específica que va a ser también parte de nuestra enseñanza. Este ciego le dice a Jesucristo, Hijo de David, ten compasión de mí. Y nos enseña ese pasaje referente a la oración 5 cosas. La primera es que aunque no veas la acción de Dios, no dejes de creer. Este ciego no veía a Jesús, sin embargo creía en él por lo que había oído. Segundo, a este ciego lo intentaron callar varias veces porque gritaba muy fuerte. Y esto es lo que va a hacer el diablo, tratar de callar tu oración. Y cuando trate de callarla, grítale más fuerte a Dios, que no es sordo como para no escucharte. Tercero, que nuestro clamor, nuestro grito desesperado llega a los oídos de Jesús. Jesús nos escucha cuando somos insistentes en la oración, porque no responde a la oración al primer momento que él clama, sino cuando hay insistencia. Lo cuarto que nos enseña es que el clamor de este hombre provocó que Jesús se detuviera. Dios se detiene por nosotros, se detiene por nosotros. Y lo quinto es que Jesús obra divinamente con su poder un milagro movido por la misericordia. El Señor, todos los milagros que hace es porque es misericordioso. Otro texto que es interesante meditar y reflexionarlo sobre la oración es el caso de la mujer sirofenicia de Mateo 15, 22. A mí ese texto me encanta muchísimo porque se presenta que esta mujer pagana viene de las zonas y las regiones de Tiro y de Sidón, desde una zona lejana. Ella probablemente ha escuchado la predicación de Jesucristo y esta mujer puede haber visto en Jesús la oportunidad de que su hija pueda ser exorcizada. Probablemente esta madre habría intentado una u otra cosa para que su hija sea liberada del demonio que la aquejaba. Entonces aquí se nos presenta un exorcismo a la distancia, como he enseñado en el curso El Diablo y el Poder de las Tinieblas. Hemos hablado de algunos exorcismos de Jesús y este es uno de ellos. Entonces aquí Jesucristo, antes de exorcizar a la niña, a la hija de esta madre, exige la fe de la madre. Entonces esta madre se acerca, Jesucristo en un primer momento no contesta, la madre viene insistiendo, el Señor dice, ¿sabes qué? No está bien echar el pan de los perros a los hijos. Hay como una actitud de desprecio del Señor. Entonces esta mujer sigue insistiendo. Y esto es lo que nos enseña, ¿no? Cómo el Señor responde a la oración cuando es insistente. Le insistió 4 veces la mujer al Señor.
4 veces. La primera vino, no contestó Jesús. La segunda, la mujer seguía gritando, el Señor sigue sin contestar. La tercera, la mujer se postra, el Señor dice, no está bien echar el pan de los perros a los hijos. Lo humilla, le dice perro a la mujer, ¿no? Entonces esta mujer está siendo, a través de esta enseñanza de Jesucristo, está siendo animada en su fe. Es decir, es como que Jesús le dice, yo no te voy a responder hasta que en verdad vea fe en tu corazón. Entonces esta mujer insiste, 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 y en la humillación, en la postración, reconoce con humildad que necesita de Jesús. Y es en ese momento que Jesucristo le dice, qué grande es tu fe, hija. Y en ese preciso momento exorciza a su hija. Entonces esa enseñanza es muy interesante, ¿no? Muy interesante. El silencio de Jesús, que llega hasta un desprecio, es una invitación a perseverar. El Señor no siempre nos va a responder a la primera, si no nuestra fe no crecería. Pero el hecho que hoy día no nos haya respondido, o el hecho que esté tardando la respuesta, no significa que no vaya a responder. Yo, te soy sincero, a veces he orado por cosas 9 años. Bendito sea el nombre de Jesús. Y el Señor, después de ese tiempo, me lo concedió. Me lo concedió. Piensa por un momento en Zacarías, ¿no? ¿Cuánto le habrá pedido al Señor tener su hijo con su mujer Isabel? ¿Y cuándo le respondió el Señor? Porque el ángel se le presenta y le dice, oye, tu petición ha sido escuchada. Zacarías pudo haber dicho, ¿cuál petición? Tantas cosas que le he pedido a Dios y que no me ha contestado. ¿Cuál petición? Esa es la de ser padre. Ah, pero ya ahorita no, porque ya estoy viejo. Entonces fíjate, el Señor escucha tu oración y hay un momento específico en que Dios responde, pero Dios siempre responde. Siempre responde. Marcos capítulo 1 en el versículo 40 también se nos presenta un ejemplo de oración muy interesante que a mí en lo particular me agrada muchísimo. Se nos presenta un hombre leproso que se acerca a Jesucristo con vergüenza y le dice, si quieres puedes limpiarme. Bendito sea el nombre de Jesús. Este hombre nos enseña cómo dirigirnos a Jesús. Yo a veces he escuchado hermanos protestantes que dicen, yo ordeno, yo declaro, yo rompo, yo destruyo, yo derribo fortalezas, yo le reclamo a Dios el cumplimiento de esto, de aquello. Yo no veo ningún ejemplo bíblico de que debemos orar así. No veo ningún ejemplo bíblico de que yo debo arrebatar, de que yo tengo el poder para de pronto quitarle. No, yo no veo eso. O tú ves, conoces un texto bíblico de que así se debe orar. ¿No? Yo he encontrado mucha gente que dice, es que le estoy reclamando a Dios esta promesa. Dime un texto en donde se le reclame a Dios algo. Mira la oración humilde de este hombre. Si quieres. Es decir, Señor, yo estoy enfermo. Y solamente me puedo sanar si tú así lo dispones. Y yo voy a aceptar si es que dispones lo contrario. Mira la actitud de humildad. Eso es lo que Dios responde cuando hay fe, cuando hay comunión entre la fe y la humildad. Es decir, la fe es, le creo. Este hombre le cree. Cristo tiene poder para todo, ¿no? Pero hay humildad en el corazón. Si tú quieres, puedes hacerlo, y si quieres, no, Señor. Pero con humildad te pido, sáname. Una cosa completamente distinta. Yo reclamo, Señor, la salud para mi cuerpo, porque yo creo en tu palabra y en tu poder. Mira la oración de este hombre. Si quieres, puedes curarme. No reclama, no exige, no demanda, no arrebata. No arrebata, pide humildemente que frente a su necesidad se haga la voluntad de Jesús. Pide humildemente que ante su necesidad se haga la voluntad de Jesús. El Señor quiso sanarlo. Entonces, qué interesante lo que podemos encontrar, y podemos hablar de más textos, ¿no?
Sin embargo, pues yo creo que esto que hemos enseñado, que es lo básico, puede ayudarte muchísimo para que aquellos que no oran y aquellos que deben mejorar su oración se alineen en su oración con el mismo sentir de Jesús. Jesucristo entonces, con este tema, nos ha enseñado el modo correcto de orar, nos ha enseñado la actitud interior con la que debemos orar y nos muestra el contenido de lo que tenemos que pedir en la oración. Hermanos queridos, la próxima semana vamos a estar hablando sobre el combate de la oración y vamos a hablar específicamente de un demonio que se encarga de atacar la oración, que es el demonio de la asedia. La próxima semana vamos a hablar de eso, sobre el combate de la oración. Te voy a dejar en el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 2650, numeral 2650 al numeral 2759. Repito, numeral 2650 al numeral 2759. En estos numerales se va a hablar sobre la tradición de la oración, se va a hablar sobre las fuentes de la oración, las virtudes teologales, se va a hablar sobre el camino de la oración, ¿no? Se va a hablar sobre las expresiones de la oración vocal, la oración contemplativa, la alabanza, la oración de petición, y se va a tocar también en cierta forma sobre el combate de la oración que yo voy a desarrollar la próxima semana. Ya en la siguiente vamos a ir dejando todo lo que es la oración del Padre Nuestro, que es bastante, porque eso sí necesitas aprenderlo. Entiende lo que te vengo diciendo hace unas 2 clases atrás, que conforme comprendas las Escrituras y te familiarices con ellas, tu manera de pensar, tu manera de sentir se va a alinear según la voluntad de Dios. Entonces la palabra te va a dar con ejemplos cómo dirigirte a Dios y te va a familiarizar el oído espiritual con la voz de Dios. Entonces, hermanos, vamos a hacer oración. Vamos a finalizar nuestro curso con oración, pidiéndole al Señor, pues, su gracia. Vamos a orar desde el Salmo 37. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nosotros confiamos en ti, Señor, que siempre escuchas nuestra oración. Tú, Señor, que sondeas nuestros pensamientos, sabes aquello que nos preocupa, que nos angustia y que nos da miedo. Tú, Señor, que nos enseñas, que nos darás lo que pidamos con el corazón. Queremos en esta hora, amado Señor, entregarte y encomendarte a ti nuestra vida. Confiamos de que tú actuarás ahí en donde necesitamos que se manifieste tu poder salvífico. Oh Señor Dios nuestro, tú que ves que hasta a veces no descansamos esperando en ti, esperando tu favor y tu misericordia, te pedimos, Señor, que nos mires con compasión, que desistas en tu ira y no abandones a los que invocamos tu nombre. Nosotros esperamos de ti nuestra salvación. Nosotros esperamos de ti nuestra liberación. Ven, Señor Jesús, y líbranos del malvado y de todo mal, para que gocemos
siempre de tu paz. Tú que sostienes, Señor, a los que son honrados contigo. Tú que les das la mano a los que invocan tu nombre. Tú que conoces nuestra vida, que aún con nuestras caídas y con nuestros males, buscamos serte íntegros, Señor, porque te amamos y te adoramos. Oh Señor, que nuestro enemigo no nos venza, que se avergüence aquel que piensa que tú nos has abandonado, porque tú, Señor, nos hartarás del gozo de tu presencia. Nuestra penuria cambiará. Oh Señor santo y bendito, danos firmeza en esta hora de tribulación interna. Tú que no abandonas al justo, tú que no desechas nuestra oración, aparta de nosotros todo mal, Señor, y danos el bien que por tu misericordia has dispuesto para nosotros. Te alabamos y te bendecimos, Señor, porque tú no nos entregas en las manos de los impíos. Te alabamos y te bendecimos, porque tú nos muestras sendas de salvación. Nos permite, Señor, levantarnos de la miseria para alabar con una boca agradecida la rectitud de tu voluntad. Bendito seas. De todo corazón te agradecemos, Señor, de que escuches nuestras plegarias, porque tú que salvas al honrado, tú que eres refugio en tiempo de la angustia, tú que eres la ayuda para el que necesita su liberación, tú que acoges al débil, hoy, Señor, acoges nuestra plegaria, nos miras con misericordia y nos respondes. Que el Señor les bendiga y les guarde, que el Señor Dios Todopoderoso haga resplandecer sobre ustedes su rostro, que en el día de su angustia Él voltee hacia ustedes su mirada y les dé el don de la paz, el don de la salud, el don de la esperanza y el don de la perseverancia en la oración. Que el Señor nos bendiga a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos míos, para mí ha sido una inmensa alegría haberles acompañado en esta bendita noche, haberles podido enseñar sobre este tema de la oración que nos enriquece a todos, para que los que no oran se animen a orar y para los que oran mejoren la calidad y el tiempo de su oración. Quiero aprovechar para animarte. De pronto en el canal de YouTube hay todo un curso de liberación que se llama El demonio del mediodía. Hablaré algo de eso la próxima semana, pero te animo a ver esa charla, a ver todo ese taller de liberación, porque ahí enseño cómo el diablo ataca la vida espiritual y cómo la enferma. Y probablemente podamos estar enfermos con la enfermedad de la asedia, como esta quita del corazón el deseo de orar. Entonces ese taller te puede ayudar muchísimo. Quería también, hermano, con humildad pedirte que ores por mí. La próxima semana voy a estar participando en un curso de exorcismo y de oración de liberación de la diócesis en Costa Rica. Me parece que es San José de Costa Rica, la diócesis de San José de Costa Rica. El arzobispado de Lima me ha dado este permiso para poder formarme en esta materia, que es la que a veces enseño y que es la que a veces comparto con los hermanos. Y te agradecería tu oración, porque siempre el malo quiere que uno no eduque al pueblo de Dios y menos lo eduque en estos elementos, en estas materias teológicas. Entonces, después del curso que vamos a tener el lunes, yo voy a estar toda esa semana intensamente formándome
y ya el Señor me mostrará pues qué temas poder dar, ¿no? De la experiencia que pueda tener con estos hermanos desde Costa Rica. Entonces te agradecería un Ave María por este pecador. Y para aquellas personas que quieran mi CD de música, una señora me preguntó sobre una canción. Hay gente que ha agarrado mis canciones, casi se me cae esto. Hay gente que ha agarrado mis canciones y las ha subido a YouTube. Pero mis canciones las tengo en mi página web, que es www.israeldecristo.com, y ahí las puedes descargar de manera gratuita. O sea, hay una canción que se llama Pase lo que pase, que una señora me preguntó, ahí puedes encontrar esa canción y la puedes descargar. La que he cantado el día de hoy, oramos para que el Señor nos permita sacar un nuevo CD y también ofrecerlo a ustedes. Para aquellos que quieran colaborar con mi pobre ministerio, puedes hacerlo también a través de mi página web, que es israeldecristo.com, israeldecristo.com, a través de la pestaña que dice donaciones. Que nuestro Señor Jesucristo les bendiga, mis hermanos, y recuerden que este es tiempo de alimentar nuestra fe, no nuestro miedo. Jesucristo les bendiga, que tengan muy buenas noches, paz y bien. Hasta el próximo lunes. Mañana estoy con Radio María hablando sobre la dureza del corazón, cómo las heridas emocionales hacen que el corazón se endurezca. Mañana en Radio María a las 5 de la tarde. Que Jesucristo les bendiga, muy buenas noches, paz y bien. Hasta luego, nos vemos. Chao, chao.